Urbana y el corregimiento de Carrizal, Segovia, recibió a otras 4. Por el momento, se conoce que los hechos de violencia han dejado a 2 personas muertas, pertenecientes a las filas de la guerrilla. Por ahora, se trabajan en estrategias de la seguridad para salvaguardar a la población civil. Sendera Noticias, tu fuente de información. Con doblete de Carlos Vaca y otro tanto de Gabriel Fuentes, Junior gana en Brasil en la primera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. El rojiblanco empezó marcando la diferencia con 3 goles en el primer tiempo. Al minuto 13 su goleador Carlos Vaca marcó de penal y luego el lateral Gabriel Fuentes aumentó la diferencia al minuto 28. Después, cuando ya terminaba la primera parte, al minuto 41, volvió a anotar Carlos Vaca. El descuento del conjunto brasileño llegó al minuto 43 por intermedio de Hugo. Con este resultado, el Tiburón se ubica líder del Grupo D de la Copa Libertadores con 3 puntos. Los mismos de Universitario de Perú, que venció a Liga de Quito, pero Junior tiene mejor diferencia de gol. La próxima jornada será el 9 de abril, en la que Junior recibirá en Barranquilla al Universitario de Perú a las 9 de la noche. Para las emisoras de Sendera Noticias, Juan Carlos Arenas, Andrés Pinzón y Luis Antonio Pasos. Tu emisora local es más que música y noticias. Es la red que une a nuestra comunidad. Enciende tu radio, sintoniza y conecta con tu vecino radial. Bueno, mucha atención. Se está informando de nuevos beneficiarios del programa. Este es Adulto Mayor. Programa Adulto Mayor. Y el pago, además, inicia hoy. Los nuevos beneficiarios del programa Adulto Mayor en Villanueva son Julio Rafael Romero Ariza, Ricardo Oviedo Herrera, Carlos Rafael Salas Márquez y Juan Tomás Torres Guerra. Estas personas son nuevos beneficiarios del programa Familias en Acción, quien además anuncia que en el día de hoy estarán iniciando los pagos correspondientes. Jornada de ginecología obstetricia con el doctor Luis Ferreira Valeta, hoy jueves 4 de abril en Somevic, Plaza Principal de Villanueva. Ecografías 3D y 4D, ecografía transvaginal, consulta ginecológica, control de embarazo, ecografía obstétrica, ecografía detalle anatómico. Aparte de su cita y mayor información al 308-94-41-33. Atendemos desde las 9 de la mañana. Carco hace realidad el sueño de tu familia. Renueva ya los electrodomésticos de tu hogar. Cuentan con certificación de bajo consumo de energía y son amigables con el medio ambiente. Precios de locura. Todo con 25,000 pesos de cuota inicial. Carco mejora tu vida. En Viva FM y la Fuerza de la Verdad ya tenemos en la mañana las 7:08 minutos, 7:08 minutos. Saludamos a nuestra audiencia del sur de La Guajira y norte del Cesar. Aliscair, pasamos con invitados a esta hora en nuestro informativo. Por supuesto, Junior, hoy hemos invitado de manera muy especial para hacer un análisis de lo que está sucediendo en el país y también las repercusiones que ha tenido en el departamento de La Guajira, algunas decisiones del gobierno nacional. Hablamos con el senador Alfredo de Luque Zuleta, el senador guajiro, que en los últimos días ha estado muy activo en el Congreso de la República y también con algunas opiniones en diferentes medios. Ha escrito unos artículos muy importantes sobre lo que está sucediendo en este momento. Alfredo de Luque, senador, un cordial saludo, bienvenido. Muchas gracias, Aliscair, por la invitación. Muy agradecido siempre de que me des la oportunidad de referirme a todos los guajiros y cesarenses sobre todo lo que venimos haciendo desde el Congreso de la República. Bueno, senador, la noticia ha sido que se archiva la reforma a la salud, pero previamente había anunciado Alfredo de Luque que no acompañaría a la reforma de la salud. ¿Cómo recibe esto y cuáles eran sus preocupaciones para decir no la voy a acompañar? Bueno, a mí me parece que la reforma a la salud le faltó mucho consenso. No se puede atropellar a los congresistas ni al Congreso. Yo precisamente anoche con respecto a esto hice una intervención en el Senado de la República en donde dice que esto era una muerte anunciada, una crónica de una muerte anunciada. La reforma a la salud quería o pretendía tener el consenso en el Congreso de la República sin siquiera ir a buscar el consenso. Ni siquiera en la Comisión Séptima lo tuvo.
De hecho, los ponentes no fueron capaces de sentarse con los que tenían dudas, porque nunca, por ejemplo, ellos dijeron que no iban a apoyar la reforma, sino que simplemente tenían dudas sobre ciertos puntos y querían que se modificaran otros, y lo que hizo fue la ponencia mayoritaria del Pacto Histórico presentar ese documento sin la firma de ellos. Entonces lo que hicieron ellos fue presentar una ponencia de archivo y ganaron. A mí me parece que la reforma a la salud, que la salud sí hay que reformarla definitivamente, y creo que es buen momento para realizar un consenso con todos los partidos políticos que existen en el Congreso para que podamos el 20 de julio presentar una propuesta nueva, consensuada, y de esa manera avanzar con lo que necesita el país. Pero no presentar una propuesta que por más que sea, no es una propuesta que va a tono con lo que necesite el país, con lo que necesiten todos los colombianos, y pretender que simplemente por el hecho de yo presentarla tiene que pasar indiscutiblemente en el Congreso de la República. ¿Cuáles eran los puntos que le llenaban de preocupación, senador? A mí me preocupa que nos devolvamos en el tiempo, Aliscair. El tema de que la salud pública esté nuevamente en manos de políticos, eso a mí me llena de mucha intranquilidad, y lo dice un político pues que tiene amigos alcaldes que se podrían ver beneficiados con esta medida, pero yo no creo que la salud deba politizarse nuevamente. Ir al sistema antiguo donde es el Estado colombiano quien administra los recursos de salud, quien opera la salud en el país, me parece que no es bueno. El Estado no es bueno administrando, el Estado no es bueno en esas competencias, y así lo hemos visto no solamente en el tema de salud, sino en la administración, por ejemplo, de servicios públicos, en donde siempre fue un fracaso esa administración. Yo creo que aquí tenemos que darle un impulso diferente a las cosas. Aquí las EPS han funcionado, de pronto han habido problemas con los retrasos en los pagos, la falta de profesionales especialistas en materia de salud que hay en el país, la forma como se atienden a los usuarios, la posibilidad de que podamos llegar a los diferentes rincones del país, a la Colombia profunda, como llama el presidente. Todo en eso, todos estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en la manera y no estamos de acuerdo en la forma. Y creo que poniéndonos de acuerdo, siendo un consenso, se puede presentar una reforma a la salud para iniciar con ella el 20 de julio, sin que sea atropellado. Pretende el Congreso de la República atropellarse, o simplemente el Congreso de la República sea un notario de la rama ejecutiva del poder. En línea con eso, Alfredo, senador de la República, hablemos de lo que sucedió en el departamento de La Guajira con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Cuando habla de ponernos de acuerdo, hubo conversaciones. Sabemos que, por ejemplo, Andreina García, directora de la empresa de servicios públicos, había advertido el tema de los camiones y la manera como se buscaba mitigar el fenómeno del Niño en la Alta Guajira. Y lo vimos muy activo diciendo, por aquí no es la solución. Faltó conversación con el gobierno nacional para que se tomara en cuenta realmente a los que conocen de la problemática de La Guajira, para llevar esas ayudas a todas estas rancherías. Bueno, eso fue un desastre, así como dice el nombre, eso fue un desastre. Yo con mucha tristeza tengo que decir que 70.000 millones de pesos que debieron ser unos recursos que podían beneficiar y ayudar a que en el departamento de La Guajira, y más que todo en el norte, pudiéramos solventar problemas de agua en diferentes comunidades, pues sencillamente hoy no van a servir para eso. Cuando existió la posibilidad de que se compraran unos carrotanques, sencillamente lo que pasó allí fue que eso se llevó a un puesto de mando unificado donde estaba el gobernador, donde estaba Andreina García, y todos ellos le dijeron al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, lo primero es que coordinara las acciones que estaba llevando a cabo con la institucionalidad, con el fin de que eso saliera bien. Y lo segundo, por ejemplo, es que comprar carrotanques de 16.000 litros, doble troques, para llevar agua a la Alta Guajira era un despropósito, porque simplemente, uno, eran muy pesados. Dos, no tenían una fuente establecida para poder abastecerse, una fuente de agua establecida para poder abastecerse y llevar el agua a esas comunidades. El señor hizo caso omiso de esas advertencias, compró los carrotanques y ya ustedes saben el desenlace. Yo empecé diciéndole a Colombia en un artículo que escribí para el diario El Pilón y otro para el Diario del Norte, que
Sencillamente eso no iba a servir, que ya yo había visto desfilar carrotanques por la Alta Guajira, hacía como un resumen de las acciones que se habían hecho en los gobiernos pasados y llegaba a la conclusión de que si no cambiábamos y si no operábamos de manera conjunta, eso iba a suceder. Y así sucedió, los carrotanques no sirvieron, estar hoy al sol y al agua en guarniciones militares en La Guajira y vemos crisis en estos momentos por falta de lluvia, los acuíferos están secos, los agüeyes también, y no tenemos entonces la posibilidad de actuar de manera conjunta con el gobierno nacional para lograr eso, que eso suceda, o con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo específicamente. Senador, ¿cuál es la solución a este problema? Porque es un tema que lleva muchos años, que han afrontado gobiernos anteriores, que por ejemplo la empresa privada ha tenido muy buenas intenciones, caso Cerrejón, lo que hizo recientemente una campaña, la W Radio, con algunas instituciones financieras, y están llevando agua poco a poco, pero no hay una solución definitiva, siempre son paliativos, paños de agua tibia. Desde toda esa experiencia durante todos estos años en los gobiernos, Alfredo de Luque, ¿cuál cree que es la solución real para que algún día, digamos, en La Guajira ya no tenemos problemas de agua? Mire, todas esas soluciones que se hacen puntuales de agua a comunidades, eso sirve, eso no podemos decir que no, eso sirve. El plan departamental de agua junto con el Ministerio de Vivienda, eso es lo que está haciendo y está resultando muy bien. Están haciéndose soluciones de agua. Mire, le voy a poner un ejemplo, se hacen soluciones de agua al Izcair que valen 1.400 millones de pesos, que incluyen el pozo, las plantas potabilizadoras, paneles solares para mover la planta. Le hacen una enramada a la comunidad para que sea un centro de acopio y adivine qué más le entregan con esos 1.400 millones de pesos a la comunidad. Un carro tanque. Todo eso por 1.400 millones de pesos. Sí. Y el carro tanque sirve porque es un carro tanque adecuado, pequeño, no tan pesado para llevar agua a las comunidades aledañas. Y eso vale 1.400 millones de pesos. Eso sirve. Pero definitivamente la solución de la Alta Guajira, que es donde se concentran nuestras necesidades básicas insatisfechas más grandes en Colombia, porque es el único desierto habitado que existe en el país y nosotros lo administramos en el departamento de La Guajira, es nuestro desierto, pero es el único desierto habitado que existe en el país. La única solución es conectar el desierto para que se desarrolle. Para mí, seguir llevando asistencialismo al desierto no nos va a solucionar el problema. Yo creo que haciendo acciones precisas y contundentes que puedan llegar a que el desierto se desarrolle, eso sí nos va a ayudar a que haya oportunidades económicas, a que entre el Estado eficientemente o que entre el mercado en términos económicos. Por eso mi insistencia tan grande que tengo de que se termine esa carretera, de que se haga esa carretera que conecte la Alta Guajira con Colombia. Nunca vamos a poder tener un territorio desarrollado si está desconectado. Y eso no lo han podido entender en los diferentes gobiernos, porque es una insistencia que he hecho en todos. El presidente Santos dejó los estudios, el presidente Duque le metió una plata a la carretera, pero no han sido contundentes con la necesidad de hacer esa carretera y sacarla adelante como debe ser. En este gobierno no he tenido razón de ella, he presentado proposiciones, he hecho declaraciones, mejor dicho, de todo y no me dicen absolutamente nada de la carretera. Y yo creo que esa es una salida muy importante para que eso empiece a tener otra cara. Alfredo, precisamente le iba a preguntar eso, porque al principio de este gobierno se veían las buenas intenciones, el plan de desarrollo, en el caso del departamento de La Guajira, se anunciaban muchas más inversiones que en los periodos anteriores, se hablaba de la represa del río Ranchería, se hablaba de esa carretera y que obviamente Alfredo de Luque como senador guajiro apoyó en su momento el plan de desarrollo. ¿Qué pasa con el plan de desarrollo y frente a esos reclamos que tiene insistentemente? Bueno, yo no apoyo el plan de desarrollo porque sencillamente cree que necesita dar las herramientas al gobierno para que ejecute las políticas que prometió en su campaña. Si no lo aprueba el Congreso, lo emiten por decreto sin ningún inconveniente. Pero en el plan de desarrollo pusieron un artículo que se llamaba el artículo de La Guajira, con bombos y platillos, y lo único que hace ese artículo al Izcair es repetir lo que dice la sentencia T-302. Absolutamente nada más. Yo quise ponerle carne a ese artículo, hacer algo más específico para que se apropiaran recursos, para que se ejecutaran los planes que se necesitan, para que se hagan las obras que necesitamos en el departamento, grandes de envergadura, como esa carretera, como la terminación de la represa del río Ranchería, y no avalaron la propuesta, y lastimosamente todo lo que implique gasto público necesita aval del gobierno. No lo hicieron y quedamos simplemente sin la oportunidad de que eso sucediera.
Igual pasó en el presupuesto nacional, en el debate del presupuesto general de la Nación. Presenté las proposiciones que querían darle forma a esa supuesta intención que tiene el gobierno de ayudarnos de verdad en el departamento de La Guajira, y tampoco me fue avalada la proposición. En alguna parte por allá metieron la carretera y la obra y algunas obras, pero pues eso sin recursos es como un saludo a la bandera. Incluso yo les dije muchas veces al gobierno nacional, mire, ojo que los decretos de la supuesta emergencia que hay tienen riesgo de caerse en la Corte Constitucional, y aquí en el plan de desarrollo y en el presupuesto general de la Nación están las herramientas. Todo lo que estaba en los decretos, incluyanlo aquí, en el plan de desarrollo. Todo lo que está en los decretos cabía perfectamente en el plan de desarrollo o en el presupuesto nacional, en el presupuesto general de la Nación, y se estuviera ejecutando hoy con recursos específicos para esa materia, pero tampoco me pusieron la atención a lista. Y de verdad a veces uno se siente con las manos atadas porque cree uno que no está siendo escuchado, o sencillamente no quieren poner atención de verdad a lo que se necesita por el departamento de La Guajira. Por eso me he vuelto tan vehemente. Sí. Y viendo pues también que hay cosas que suceden que nunca habían sucedido, pues sencillamente uno tiene que alzar la voz de protesta. Claro, Alfredo. De hecho, al día siguiente, cuando se conocieron los resultados electorales de Cámara, Senado, en La Guajira había satisfacción, porque decían, siempre hemos tenido un senador, o a veces no hemos tenido senadores, que es una golondrina, que no puede hacer verano, obviamente, cuando hay uno, y a veces, y tuvimos muchos años sin tener representación en la Cámara Alta, y en esta ocasión hay una representatividad guajira más grande. ¿Por qué no existe el bloque? Porque siempre hemos dicho, en Antioquia se consiguen recursos porque es un bloque unitario de los congresistas antioqueños. Sucede lo mismo con los de Atlántico, sucede lo mismo con los del Valle. ¿No se ha logrado eso en el departamento de La Guajira, Alfredo? Esta vez no, Aliscair, hay que decirlo con tristeza, porque de verdad que no hemos tenido la oportunidad de trabajar articulados. Yo creo que pesa todavía los resultados electorales que se han visto en el departamento de La Guajira y las diferencias políticas que tenemos con algunos grupos. Con Jorge Serchar yo vengo trabajando en el Congreso de la República, pero nada más. No hemos podido hacer una integración y tener planes conjuntos. Cada cual quiere brillar por separado, y así no puede ser. Eso hay que decirlo concretamente. Obviamente, pues yo tengo una posición muy crítica ante el gobierno nacional. Creo que es una posición de crítica constructiva, lo que me aleja un poquito de las bancadas de gobierno, donde está Marta Peralta, con la que tengo de verdad una relación personal buena, pero que no nos permite avanzar con temas específicos a ambos. Entonces, yo creo que debemos avanzar en tener por lo menos unos acuerdos sobre temas fundamentales que debe tener La Guajira y que debe sacar La Guajira adelante. Por lo menos para mí la carretera es importantísima, porque allá se concentran las necesidades básicas insatisfechas más grandes. Por lo menos para mí la represa, que es algo que no le pido a este gobierno solamente, sino que lo he hecho hasta debates de la represa del Ranchería en el pasado, en el gobierno Santos, y cartas he enviado a todos los gobiernos pidiéndole que nos las terminen. Para mí también eso es fundamental, pero son obras, Aliscair, que mal contado el gobierno nacional ahí se gastaría 4 billones de pesos, y yo no veo que haya plata para eso ahorita. Pero si actuamos en conjunto, de pronto podemos obtener mejores resultados. ¿Quiere decir que esos anuncios de los últimos tiempos en los que dice el gobierno nacional que ha incrementado incluso hasta en 70% los giros al departamento de La Guajira no son suficientes, senador? Pues yo quisiera verlo, que es que no lo veo. De pronto lo que pasó en la Unidad Nacional, si cuentan lo que pasó con la Unidad Nacional del Riesgo, ahí están. Una cosa muy importante que ha sucedido y que sigue sucediendo y que es bueno que pasa, o mejor dicho, lo que está pasando bien, lo que se está haciendo bien en el departamento de La Guajira con el gobierno nacional, es lo que está haciendo la ministra de Vivienda, sí, junto con la gobernación del departamento de La Guajira. Eso está saliendo muy bien. Las soluciones de agua que se están haciendo están saliendo muy bien y van a beneficiar a muchas comunidades en la Alta Guajira y también en el sur y en el centro del departamento. Eso está saliendo bien porque se hace de manera coordinada. Pero del resto, miren, ya empezaron a hablarse pues de ollas comunitarias, sí, miren lo que pasó con los carrotanques, y si eso no se coordina no va a salir bien, no va a salir bien. A mí me gustaría que le fuera muy bien. Yo quiero, ojalá
que el presidente Petro fuera el presidente redentor de La Guajira, pero como vamos, lo veo muy difícil. Esas dos obras que son fundamentales, Aliscair, la carretera y el acueducto regional, nos valen 4 billones de pesos. Y yo no veo que el gobierno le vaya a meter 4 billones de pesos a La Guajira. Ojalá me equivoque, ojalá lo hagan, porque además voy a seguir insistiendo y diciéndole que lo hagan, pero no lo veo fácil. Claro, vamos a hacer un ejercicio didáctico, senador, al departamento de La Guajira específicamente. Explicar por qué es importante la carretera, porque dicen, ha sido vehemente Alfredo de Luque con el tema de la carretera, no tan así con la segunda fase del proyecto del río Ranchería. ¿Por qué es importante la carretera? ¿Cómo se lo explicaríamos a la ciudadanía? Miren, hay un factor, no me acuerdo ahora, pero por cada 3 kilómetros de carretera que se construye se puede reducir niveles de pobreza en un 20 o 30%. Es algo que está absolutamente probado científicamente. Es imposible, Aliscair, que nosotros desarrollemos un territorio, le podamos llevar oportunidades económicas a unas familias que habitan en ese territorio si no existe una carretera, si no están conectados al país. Y la Alta Guajira no está conectada al país. Por eso es mi necesidad de la carretera, por eso la necesidad de que conectemos a ese territorio, que es donde se ven tantos problemas por los que somos nosotros cuestionados a nivel nacional. Y obviamente también he sido vehemente con el tema de la represa. Digamos, es hasta un compromiso moral que tengo con mi papá, que fue quien hizo la primera fase, ¿no? Sí, claro. Y lo hacemos a cada rato. Como digo, he hecho hasta debates para que la represa de Ranchería en el pasado, con el gobierno Santos, pues sea terminada, pero no hemos obtenido ese resultado. Y de pronto, miren lo que ha sucedido con la represa. La represa sí ha avanzado, contrario a lo que piensan hoy mucho. Hoy la represa del río Ranchería le da agua a 7 municipios de La Guajira, del sur de La Guajira. Es decir, está funcionando para el propósito fundamental, que es darle agua a los guajiros. Nos falta llevarla al norte. Y eso es lo que debemos hacer entonces con este gobierno, que ojalá suceda. He enviado cartas a los gobiernos, en todas las intervenciones me refiero también a ello. Pero mi vehemencia hacia la carretera de la Alta Guajira es porque yo necesito tener un territorio conectado para que se desarrolle. Si no se conecta, no se va a desarrollar. Obviamente, las soluciones de agua que se plantean desde la represa van a llegar hasta el casco urbano de Uribe, pero a la Alta Guajira no. Entonces la carretera incluso nos va a poder ayudar a llevar agua a esos territorios donde no puede haber, pozos, porque sencillamente no existe agua o acuíferos que lo puedan nutrir, o no existen otras fuentes de agua. Por ahí también pueden pasar los carrotanques. Es más, si existiera la carretera, esos carrotanques de Olmedo hubieran podido llevar agua a territorios más apartados. Alfredo de Luque, senador de la República, con nosotros esta mañana en Viva FM y La Fuerza de la Verdad. Senador, hablemos de otro tema. Veíamos el oráculo de Diario del Norte, que me imagino se levanta bien temprano allá también a ver Diario del Norte. No lo he visto. Bueno, la situación que se presentó ayer en la Comisión Séptima entre el senador Honorio Enríquez y la senadora Marta Peralta, entonces dice, aquí hay un problema relacionado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Alfredo de Luque está out. Y en el departamento de La Guajira relacionan eso. Ha hecho unas discusiones, ha hecho unas denuncias sobre el tema de la contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por razones meramente personales más que generales. ¿Qué podemos decirle a la ciudadanía el tema del bienestar familiar, el análisis que está haciendo recientemente y las responsabilidades que le caben a Alfredo de Luque como senador? Hombre, mira, el tema del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar está saliendo muy mal en el departamento de La Guajira. Y me voy a remontar, miren, al 2011. Cuando en el 2011 se acabaron las regalías, llegó un nuevo gobernador, y el nuevo gobernador quedó con las manos atadas para seguir ejecutando proyectos que le llevaran alimentación a los niños del departamento. En ese momento nos tocó volcarnos aquí a Bogotá, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a pedirle al gobierno nacional que supliera los dineros de regalías para que pudieran ser alimentados los niños. En ese momento estaban en crisis 25.000 niños que venían alimentados con regalías y que al no haber las regalías pues sencillamente quedaron sin alimento. En 3 años, del 2011 al 2014, logramos no solamente que se atendieran a esos 25.000 niños, Aliscair, sino que se atendieran
70.000 niños. Es decir, el instituto creció de manera exponencial, más de un 300% en el departamento de La Guajira, y logramos establecer planes y programas importantes para que eso sucediera. Con el partido de la U sacamos adelante la ley del 0 a 100, que hoy implica que los niños de 0 a 5 años tengan la posibilidad de contar con programas nutricionales atendidos también por esa institución. Es un proyecto donde fui autor también y logramos que eso sucediera. En el ICBF en La Guajira siempre ha habido cuestionamientos de todo tipo. Yo siempre he estado abierto a que se investiguen y se haga todo lo que se tiene que hacer. De hecho, han habido investigaciones de todo tipo, han habido acusaciones, han habido todo pues lo que ustedes saben que ha habido en el instituto, y yo siempre he estado abierto a que eso suceda. Pero siempre lo he hecho, digamos, o las quejas que hoy estoy poniendo del instituto son por la preocupación tan grande que tengo de lo que está pasando. Yo mismo, Aliscair, quiero decir, yo mismo envié cartas a todos los entes de control para que investigaran la contratación del ICBF, para quitarle argumentos a esos que andan diciendo que yo tengo un interés personal allí. Todos los que dicen que tengo un interés personal no son capaces de cuestionar las cifras que tengo. Todos los que dicen que tengo un interés personal, ninguno va a decir que se está haciendo un interés. Y lo que está sucediendo es grave, Aliscair. Miren, hay niños en La Guajira que desde diciembre no son atendidos. En diciembre siempre el ICBF mandaba un paquete nutricional de vacaciones a los niños, no lo mandó. Diciembre, enero, febrero, marzo, vamos por abril. Vamos por abril, Aliscair, y el ICBF no arranca como debe arrancar. Ayer me di cuenta que hoy solamente hay certeza de alrededor de 26.000, 25.000 niños que son atendidos de un universo de 97.000 en el departamento de La Guajira. El resto no hay certeza de que haya empezado su atención aún. Eso es preocupante, Aliscair, porque usted sabe lo que sucede en La Guajira cuando los niños no son atendidos por el ICBF. Y ese es mi llamado de atención que he venido haciendo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que por favor empiece a operar rápidamente en el departamento de La Guajira, que es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa que cambien los operadores, que cambien los operadores como porque ellos quieran, pero que empiecen la atención. De hecho, la directora del ICBF Nacional en algún momento salió a decir que lo que estaba pasando era que había que cambiar los operadores por unos nuevos, por un nuevo modelo de operación comunitaria, entonces que por eso el retraso. Le dije, listo, cámbielo, haga lo que usted quiera, pero eso ha debido planificarlo muy bien, porque esta no es la sabana de Bogotá, donde los niños se levantan con hambre y el papá le hace un caldo de papa, de una papa que arranca de su huerta. Aquí los niños, si no tienen atención oportuna, pueden tener problemas nutricionales que los puede llevar a la muerte. Entonces, uno no improvisa en una región como La Guajira en un cambio de modelo, uno lo hace de forma planeada para que suceda de forma tal que implique que los niños no van a dejar de ser atendidos. Y lo que pasó en La Guajira fue que los niños se quedaron sin atención y hoy no tenemos certeza de cuántos niños están siendo atendidos. Y le aseguro que el ICBF no se lo puede decir porque no han sido capaces de conciliar las bases de datos con el nuevo pilotaje que están haciendo, donde se quiere atender familias con los mismos recursos que se atendían antes solamente a los niños de la familia. Es complejo lo que está sucediendo en el ICBF y obviamente pues los defensores del gobierno salen pues sencillamente a querer de alguna manera quitarle importancia a lo que estoy sucediendo, pero ninguno me rebate con los argumentos y con las cifras. Y si tienen alguna duda sobre mi proceder, pues yo mismo he mandado las cartas a los entes de control para que investiguen las contrataciones del ICBF. Y ahí están las cartas y los soportes que los he publicado en mis redes sociales. Aquí lo que tenemos es que preocuparnos por los niños. Aquí lo que debe haber es una cruzada completa porque los niños guajiros tengan alimentación, y lo que deben hacer más bien lo que me critican es decir lo mismo, venga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo así que de verdad no hay atención? Porque además me lo respondió el ICBF en unos requerimientos que le hice, y el ICBF sencillamente me dice que tengo razón, y al tener razón pues tengo que decirle, señores, atiendan a nuestros niños porque si no los atienden se nos pueden morir. Senador, ¿cómo está la situación a día de hoy del bienestar familiar en La Guajira? Grave, Aliscair, grave, como les dije hoy y ayer lo puse en mis redes sociales. Mire, son de un universo de 97.000 niños. Hoy tenemos certeza de que se están atendiendo solamente 22.286. De los 75.000 restantes no hay certeza porque están atendidos con un
esquema nuevo que es un pilotaje, y en el pilotaje pues no se atienden, son familias, y no se ha podido hacer ese cruce de bases de datos. Los contratos, la mayoría de los contratos de los pilotajes no han sido firmados, por lo cual no se han empezado a ejecutar. Miren, esta mañana puse un tweet, perdón, puse el tweet en mis redes sociales, y mire lo que me responden personas al interno que no quieren pues pues exponerse, pero me responde una persona, por ejemplo, me dice: ha sido peor el remedio de la enfermedad, las familias no quieren el pilotaje, pues manifiestan que se sienten engañados, ya que una cosa se dijo en los diálogos genuinos con las comunidades y otra completamente diferente es la que se está aplicando con el nuevo modelo de atención para el pueblo guayú en sus territorios ancestrales, como dice la guía. Mientras en las unidades comunitarias de atención los niños y niñas reciben la ración diaria, y cuando hay entrega de paquetes de RFP por usuario en el famoso pilotaje, es un paquete por familia. Si hay 10 miembros, aún así es un paquete solo para la atención priorizada de niños y niñas hasta de 5 años y mujeres gestantes. Para la población de 6 a 14 años son actividades pedagógicas, y pues los guayús manifiestan sentirse engañados. Ellos dicen que garantizar la seguridad alimentaria, pero con ese modelo de atención se van a incrementar los casos de desnutrición porque el alimento no es suficiente, mientras que en la modalidad propia los niños sí reciben su ración diaria. Dios permita que puedan hacer algo por esto, senador. Mire lo que sucedió con un excelente PS como Sanitas, donde tengo las mejores experiencias de atención. Dios tome el control. Eso me lo dicen gente que es experta en la materia. Imagínense lo que está pasando, Aliscair. Es algo crítico, y quieren minimizarlo diciendo que yo estoy defendiendo unos intereses personales. Yo no tengo ningún interés personal en el CBF, que investiguen todo lo que quieran. Que hagan todo lo que tienen que hacer, que cambien todos los operadores, no tengo ningún problema. Lo cierto es que hoy esa estrategia no está funcionando, y en unos meses vamos a pagar las consecuencias. Alfredo, precisamente, y sabemos que obviamente ya la información llega con mucha más fluidez a través de redes sociales. Leíamos hace algunas semanas una columna, y ayer incluso un villanuevero, ¿no?, que ha sido muy crítico de Alfredo de Luque, Luis Alonso Colmenares, decía: la vehemencia, ahora sí, tuvo la oportunidad en 2 gobiernos, especialmente el de Juan Manuel Santos, el de Iván Duque, en el que llegó incluso a ser presidente de la Cámara de Representantes, y ahora en este momento ha sido crítico. Frente a esas situaciones que sé que conoce muy bien, ¿qué le podemos decir a la comunidad en general? ¿Cuáles específicamente? Específicamente, un artículo que dice: ahora Alfredo de Luque sí reclama a este gobierno, porque ya tuvo 2 gobiernos donde era muy amigo, donde llegó a la presidencia de la Cámara, donde tuvo manejos muy importantes, pero esta vez es más crítico, y ven esas críticas más como queriendo decir: aquí estoy yo. No, es que en los anteriores gobiernos no se presentaba este desastre. Esto no se presentó. El ICBF operaba los primeros meses del año, perdón, en los primeros días de febrero empezaba la operación del ICBF en el país. Esto no había sucedido antes, Aliscair. No existe registro en la historia moderna en La Guajira en que el ICBF lleve el mes de abril y todavía no tenga presencia en todos los territorios del departamento de La Guajira. Incluso no es algo solamente de La Guajira, no, aclaro, es en todo el país. Entonces tengo que ser muy crítico sobre la materia. Yo siempre he defendido los intereses de La Guajira ante los gobiernos, y simplemente revisar mis redes sociales o las noticias que salen en todos los medios de La Guajira y nacionales, donde van a ver que yo siempre he sido vehemente en mi defensa de los intereses de La Guajira, pero he sido muy crítico en cosas que son muy delicadas. Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Miren lo que pasó. El mismo presidente terminó denunciando penalmente al exdirector de la unidad. ICBF, miren lo que les estoy probando que está pasando. Entonces tengo que ser muy crítico y muy vehemente con el tema, porque es que eso no había pasado de esa manera. También tengo que ser muy crítico con la reforma, porque es que yo no puedo, por ejemplo, en la reforma pensional dejar que 405 billones de pesos que constituyen el ahorro pensional de los colombianos se vayan a financiar el gasto público y se vuelva gasto corriente de la nación, porque simplemente se desfinancia el esquema. He sido muy crítico con la reforma a la salud, porque no estoy de acuerdo que vayamos a retroceder en un esquema de atención que ya superamos, que fue cuando existía el Instituto el Instituto de los Seguros Sociales,
que es lo que prácticamente se pretende hacer ahora. Entonces me toca alzar la voz y ser muy crítico, porque lo que está sucediendo en el país es muy grave y eso no había sucedido antes. Lo que está sucediendo con las reformas que no se concertan no había sucedido antes. La falta de atención por 4 meses del año de los niños guayú no había sucedido antes. No habían comprado unos carrotanques y se habían despilfarrado 70.000 millones de pesos en el gobierno. Pero soy, por ejemplo, muy agradecido con el gobierno nacional, con lo que está haciendo la ministra de Vivienda, por ejemplo, que es una persona que está ejecutando las cosas de manera organizada, de manera concertada y de manera consciente con la situación del país. Eso es lo que pasa. Y obviamente pues los críticos salen a querer tener pues un sparring y una batalla conmigo, pero yo no voy a pelear ni con Colmenares ni con otros. Eso no es mi estilo. Yo lo que voy a hacer es seguir defendiendo los intereses del departamento. Sí, sabemos muy bien que es su estilo, pero a veces carga con un lastre, ¿no? Y el lastre es, sí, no había pasado anteriormente, pero en La Guajira las cosas tampoco estaban muy bien anteriormente. Y cada vez que hay tendencia de La Guajira, se habla de muerte de niños y hablan de los políticos de La Guajira. Cada vez que hay un tema de corrupción, eso es una costumbre que existe por los políticos de La Guajira. Ese lastre lo carga Alfredo de Luque como uno de los políticos de La Guajira, ¿no? Claro, y por eso quiero que las cosas mejoren al Alcaide y por eso mi vehemencia en este momento sobre lo que está sucediendo, porque no había sucedido y es muy grave. Se lo dije al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por ejemplo, al nuevo, ustedes se van y seguimos los políticos aquí y tenemos después ese problema y después dicen que es culpa de nosotros que no se llevó el agua. Si los niños no son atendidos y empieza a haber más muertes de nutrición por el lastre que tienen de estos 4 meses de no atención, entonces van a decir que los políticos de los guajiros somos los culpables. Pues yo alcé la mano y yo dije que eso estaba mal hecho. Y en los anteriores gobiernos, vuelvo y digo, esto no había sucedido de esta manera. Alfredo, hablemos de algo muy personal y ha sido una denuncia que usted hizo relacionada con algunas amenazas que nunca antes en su carrera política revisamos y habíamos conocido el tema de amenazas a través de las denuncias. ¿Cómo va la situación? ¿Cuáles son las novedades frente a este lamentable tema? Bueno, sí, antes sufrido amenazas, de mi mamá ha sufrido amenazas, a mi familia, pues a mi casa paterna han llegado amenazas en otras ocasiones, pero esta fue una amenaza muy seria porque un compañero se me acercó en la plenaria de la Cámara y me dijo que me cuidara porque los implicados en el proceso, todo el desfalco de los carrotanques, pues estaban muy angustiados con lo que yo estaba diciendo y que me culpaban de todo lo que le estaba pasando y que no se iban a quedar quietos, que querían venganza. Entonces por eso alcé la voz, presenté las denuncias respectivas y estamos en todo el proceso con la Policía Nacional y el Gobierno Nacional con el fin de que se esclarezca el hecho y con la Fiscalía General de la Nación y además de eso pues se me brinde la protección a mí y a mi familia que necesitamos para seguir haciendo estas labores. No podemos minimizar ningún tipo de amenazas y de verdad que es un hecho bastante grave lo que sucedió y obviamente las consecuencias que ha tenido. Pero al Alcaide eso no es una cosa diferente a gajes del oficio y aquí estamos y seguimos sin ningún tipo de interés denunciando lo que haya que denunciar que esté mal con lo que se haga en el departamento de La Guajira y en el resto del país. Sí, ya casi estamos finalizando, senador, sé que tiene otros compromisos, pero hay algo muy importante. Cuando el gobierno nacional viene al departamento de La Guajira, usted estaba en algunas actividades, incluso en Asia, estaba en China específicamente, y no pudo acompañarlos para ver el tema de lo que se prometía, que se podía cumplir, y posteriormente salieron aquellos decretos para atender la emergencia social económica, y dijo, esto por aquí tampoco es. Hoy ya los resultados se conocen, se tumbaron los 13 decretos, muchas de las acciones no se han podido desarrollar. Y algunos dicen, hay muchos guajiros que se alegran que el gobierno no invierta en La Guajira a través de esos decretos, pero obviamente ya conocidas todas esas situaciones y que el mismo Consejo de Estado ha tomado ese tipo de decisiones, la Corte Constitucional además, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cómo el gobierno puede invertir? Y de pronto no hizo las cosas muy bien con el tema de esos decretos. Nosotros le dijimos al gobierno nacional que apoyábamos los decretos, se lo dijimos. Lo que pasa es que había dudas desde el principio de que fueran constitucionales. Eso no lo defino yo, eso lo define la Corte Constitucional, una corte que es independiente. El mismo gobierno se demoró en sacar los decretos porque no encontraba justificaciones sobre la base de que existiese una emergencia o digamos unos hechos como los que la Corte Constitucional ha venido
desde hace mucho tiempo indicando que son los necesarios que ocurran para que exista esa emergencia. Apoyamos los decretos, pero cuando vimos el riesgo de que fueran a caerse, le dijimos al gobierno nacional, vamos a discutir el presupuesto general de la nación, vamos a discutir el Plan Nacional de Desarrollo. Todo, absolutamente todo lo que usted está proponiendo en esos decretos lo puede incluir aquí, todo, y lo puede ejecutar con presupuesto, le puede asignar recursos. Y desde enero empezamos con el plan de La Guajira. No me hicieron caso al ICAIR. Incluso presenté yo una proposición, vuelvo y digo, en donde le poníamos carne a ese artículo de La Guajira, que no hacían solamente sino repetir lo que dice la sentencia T302. Sí, en ese artículo le poníamos carne y decíamos que se tenían que invertir todos los recursos que se necesitan para afrontar la crisis del departamento de La Guajira. No nos pusieron atención, tampoco lo avalaron. Entonces, ¿dónde están las intenciones? Se quedaron en los decretos, entonces si no hay decretos no lo puedo hacer. Eso es mentira. Sin decreto se puede hacer. Eso es absoluta mentira. Sin decreto se puede hacer todo lo que planteó el presidente Petro en el departamento de La Guajira. Todo, absolutamente todo. Lo podía haber incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. No lo hicieron. Entonces son cosas que uno se pregunta, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué estamos jugando? ¿Por qué no ejecutamos el plan como debe ser, con las herramientas que trae la ley, que son apropiadas y ordinarias para eso? Pero bueno, esperemos que eso suceda. Miren que, vuelvo y repito, la ministra de Vivienda ha tenido toda la intención de que eso suceda y lo está haciendo. Con intención lo está haciendo. Yo espero de verdad que ojalá se pase, pero que nos hagan las obras que necesitamos. Necesitamos esos 4 billoncitos de pesos. El ICAIR, 4 billoncitos. ¿Será que nos toca hacer vaca como en Antioquia o qué? Que fue una de las propuestas, ¿no? Las vacas, Alfredo, pero esa conversación que tienen con Catalina Velasco, que es muy fluida entre la gobernación, Andreina García, que maravilloso personaje en el departamento, y ha podido hablar con los otros ministros. Yo no hablo con la ministra Velasco, yo hablo cuando la veo en La Guajira o cuando va a un evento y nos invita, pero yo no hablo con la ministra Velasco. Eso es otra cosa que no es cierta. La ministra tiene toda la capacidad técnica, o sea, ha demostrado toda la capacidad técnica de hacerlo y ha sabido inteligentemente llegar y coordinar y concertar y le está yendo bien. Pero yo no hablo con la ministra ni le digo qué hacer. Eso no es así. Por supuesto. Más bien es al contrario. Ojalá los demás ministros hicieran lo que hace la ministra Catalina, que coordinaran y concertaran. Esa plata de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que invirtió en La Guajira, usted no se imagina dónde hubiera rendido si el director lo hubiera ni siquiera coordinado con La Guajira, sino con la ministra. Definitivamente. A eso nos enfrentamos. Hay que seguir ya adelante y sacar los demás temas del departamento adelante, y el gobierno nacional encontrará en mí un aliado para hacer las cosas bien. Pero si no atienden a los niños guayú, no va a encontrar en mí un aliado sino un crítico. Si se gastan 70.000 millones de pesos en unos carrotanques que no sirven para nada, pues van a encontrar en mí un crítico. Eso tiene que pasar. Ahora, si los gobiernos nacionales hubieran hecho, perdónenme que les diga, de esta manera, una embarrada tan grande en el departamento de La Guajira, yo también lo hubiera criticado. Pero dime tú, Alistair, si sucedió algo así en los gobiernos anteriores. Dime un error que se haya cometido en La Guajira de esa manera en los años anteriores. Uno. Bueno, habría que repasar un poco, ¿no? De hecho, sí, quería también comentar el tema ya de la península como tal. Jairo Aguilar al frente de la gobernación, de su línea política, ya el próximo 9 de abril son los 100 días. ¿Cómo lo ve? Me imagino que también aciertos y críticas en ese sentido para mejorar de pronto este arranque que no ha sido muy favorecedor para gobernadores y alcaldes, hay que decirlo de esa manera. Pero uno de los temores que existía en el departamento de La Guajira, senador, sucedió recientemente, en la Semana Santa, los bloqueos que se presentan constantemente y que de alguna manera se creía iba a afectar al turismo. No están así, veía las cifras y creo que hubo una ocupación hotelera del 75% en el caso de la capital del departamento. Pero este tema, ¿cómo ha visto el arranque del gobernador del departamento de La Guajira y cuáles son las posibles soluciones, sobre todo a un problema que venimos enfrentando, que es las protestas constantes en cada uno de los municipios, porque sin excepción en los municipios del departamento? Bueno, yo veo lo de las protestas como un problema muy grande que tenemos en La Guajira. Hemos tenido el récord de protestas o
o de hechos que no favorecen al departamento de La Guajira. Y yo creo que como guajiros lo primero que tenemos que hacer es que la protesta es un tiro al pie para nosotros mismos. Es decir, que nosotros paremos las actividades económicas del departamento de La Guajira por estar inconformes con algo, pues simplemente lo que eso genera es más hechos, digamos, que van a afectar la economía del departamento de La Guajira. Yo creo que existen canales suficientemente adecuados, y el gobernador de La Guajira así lo ha dicho, para que se pueda sencillamente avanzar en solucionar las problemáticas sin necesidad de incurrir en vías de hecho o de recurrir a vías de hecho. Así lo ha manifestado él en muchas oportunidades y tiene su equipo presto a que eso suceda. El diálogo anterior a la protesta es muy importante. El diálogo, que ellos puedan sentir que tienen en la gobernación las puertas abiertas para dialogar y exponer sus quejas para que sean solucionadas antes de una protesta, es necesario, y yo creo que Jaire les ha dicho a todos que eso es así y pueden contar con él para que eso suceda. No es necesario protestar, o digamos, la protesta no debe ser el primer camino, sino que debe ser lo último cuando no les ponen atención. Pero en el gobierno de Jairo Aguilar yo sé que van a encontrar las puertas abiertas para evitar la propuesta. Y veo un Jairo en el inicio del gobierno muy activo, muy pendiente precisamente de estos temas, de la seguridad del departamento, de que pueda desarrollarse esa actividad turística económica tan importante para nosotros, tratando de concertar con el gobierno nacional muchos temas importantes del departamento y planeando lo que va a ser, digamos, su gobierno en cuanto a las obras que quiere realizar en el departamento de La Guajira. Lo que está sucediendo, por ejemplo, con Riohacha, en donde ya van a empezar con los procesos que implicarán una marina, un nuevo malecón. Son hechos bastante importantes. La nueva PETAR para el departamento, para Riohacha, también es algo muy importante, y la concertación que viene realizando con los alcaldes del sur de La Guajira, también sobre los temas de cuáles son los sueños que ellos tienen para sus municipios, con el fin de ver cómo la gobernación puede aportar para que ello se haga también. Eso muy pronto va a tener resultados, y sé que van a salir agradados todos de que se concerten las obras que quiere el departamento y que quieren los alcaldes y que quieren los municipios para aportar a su desarrollo. Por supuesto. Y por último, Villanueva, donde sabemos tiene muchos amigos, tiene muchos simpatizantes, muchos defensores, incluso Alfredo de Luque. ¿Permanece en contacto con ellos o es de esos políticos acordeón, como el fuelle del acordeón? ¿Cómo va la cosa? Y el saludo para los villanueveros en tal. No, yo en Villanueva me siento como en casa, tengo muchos amigos allá, tengo muchos recuerdos de mi inicio de campaña, donde llegué y cuando en mi primera campaña me acuerdo que yo conté con pocos amigos en Villanueva, mi compadre Betolola, que en paz descanse, que tanta falta nos hace, el Negrito Pérez, que me acompañaron en esas primeras cruzadas, con quien sigo teniendo excelente relación. Yo hablo con todos, Aliscair. El otro día los críticos a uno le dicen, este es de los políticos que nunca viene, nunca lo vemos en La Guajira. Y yo decía, pero ¿cómo me vas a ver si eres contrario a mí? Nunca estás donde yo estoy. Tú nunca me vas a ver si yo no hablo contigo, porque eres contrario a mí. Yo voy donde mis amigos, los visito, voy a los actos públicos, hablo con ellos. Estuve en Villanueva hace poco, precisamente en un recorrido en donde me encontré a la ministra de Vivienda, allá con la alcaldesa. Desde Las Aguas, ¿no? Venían. Con la alcaldesa Cielo, estuvimos en un acto público en el Parque Nuevo que inauguraron en el barrio Mañanitas de Invierno. Mañanitas de Invierno, sí, saliendo de Villanueva hacia el Molino. Ahí estuvimos hablando y con todos hablo, con todos me reúno. Siempre tengo las puertas abiertas, siempre estamos en contacto y siempre estoy atento a sus solicitudes y a ver cómo podemos ayudarle al progreso.